El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de la Pedagógica Radio. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, yo soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, capital del país, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, también a través de las emisoras comunitarias y universitarias, y pues a quienes nos escuchan también en el formato podcast en diversas plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Bueno, estamos hoy en el último episodio de Ananqué de esta temporada, que ha llevado por tema general narrativas audiovisuales y memorias populares. Y bueno, a propósito del asunto de las memorias y del trabajo audiovisual, hemos querido cerrar esta temporada con un programa sobre el colectivo de personas que desde lo académico está en la producción de Ananqué. Claramente pues tenemos todo un apoyo técnico, operativo, desde lo comunicativo, bueno, que está aquí en la emisora, en la Pedagógica Radio, a quienes siempre agradecemos su paciencia. Lo que aprendemos también es un ejercicio pedagógico el hacer estos programas. Y pues también está el equipo académico, que básicamente pues es el semillero de enseñanza de la historia con memoria. Entonces, para cerrar esta temporada, en esta reflexión sobre lo audiovisual y las memorias populares, hemos querido hacer un poco de memoria sobre nosotros y nosotras mismas, que pues es este espacio del semillero de enseñanza de la historia con memoria de la licenciatura en Ciencias Sociales. Y para eso, pues, en cabina estamos con el profe Carlos Plazas, que pues hace parte de la coordinación del espacio, tanto del semillero como de Ananqué, y dos de los integrantes de este semillero, pues al resto de integrantes pues también le enviamos un saludo a quienes nos han colaborado en diferentes programas. Bueno, también de eso vamos a ir hablando. Y aquí se encuentran entonces Andy Mora y Mauricio Farfán. Entonces les invito, compañeros, para que demos un saludo. Profe Carlos. Hola Carolina, hola Andy, hola Mauricio, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Un saludo especial a nuestra audiencia. Como ya lo comentaba la profe Carolina, la idea es hablar un poco y explorar un poco pues ese punto de partida donde suplimos y donde nos respaldamos para la elaboración de los programas, con la idea de darle a conocer a nuestra audiencia un poco más sobre cómo surge el semillero, qué temas trabajamos, qué objetivos, por qué es importante la investigación, ¿no? Y también de pronto alguna reflexión sobre por qué la enseñanza de la historia con memoria, que ya hemos hablado algo, ¿no? Sí. Pero pues también tendría que ser interesante de pronto retomar un poco. Sí, para el profe es historiador, entonces este tema de historia y memoria, polémicas declaraciones, las que hay en el nombre de nuestro semillero. Pero sí, efectivamente. Bueno, Andy, bienvenido, colega ya, porque en estos días va a sustentar el compañero. Claro que sí. Por supuesto, siempre es una gran ocasión participar en Ananqué. Si de por sí es enriquecedor esta experiencia, pues considero que cerrar una temporada tan interesante como la ha sido esta, que considero ha sido enriquecedora tanto para quienes nos escuchan como para nosotros como quienes las realizan. Se suma el hecho de cerrar, ¿no? Y también de, como mencionó la profesora, pues cerrar este proceso académico, lo cual pues es algo bastante considerable y emotivo en la vida, y pues es agradezco la invitación y pues muy agradecido de estar aquí en este espacio junto a ustedes. Igual Andy, yo creo que no va a ser la última vez que lo tengamos acá en los micrófonos, es la idea, ¿no? Que de pronto claro, si existe la posibilidad nos siga acompañando. Sí, porque es una experiencia muy, muy, muy bella, muy bonita. Y bueno, nos alegra también hacer parte como de ese proceso, ese camino. Siempre es muy bonito ver a nuestros estudiantes culminar, entonces es lindo eso. Bueno, y Mauricio, que también está ahí ya
a puertas. pocas puertas, ¿cierto? Hola, Sí. Mauricio. Profe, buen día. Profe Carlos, también buen día. Audiencia, muy buen día. Tardes o noches. Cualquiera la hora que nos escuchen. Primero, darle una celebración al compañero Andy, que está a puertas de terminar este proceso. También un saludo a los compañeros que nos han acompañado en temporadas pasadas, en esta temporada que ha sido enriquecedora. Y es interesante que cerremos con esta temática el día de hoy. Vamos a conocer nuestra propia historia como semillero. Entonces es interesante. Exacto. Historia central. Bueno, estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, en este último episodio de nuestra temporada sobre narrativas audiovisuales y memorias populares. Y bueno, pues justamente queremos, lo que estábamos conversando, hablar un poco como de la experiencia desde el semillero de investigación en enseñanza de la historia con memoria. Y en esta primera sección sobre Historia Central, hablar un poco como de lo que significa la investigación cuando se está en el proceso de formación a lo largo de la carrera, que son muchos escenarios. Las universidades generalmente tienen como diferentes formas de denominar los trabajos de investigación, como que una es la investigación que se hace desde docentes, ¿sí? Lo que llaman generalmente investigación generativa, y otra que es la formación en investigación como tal, o la investigación formativa, que es la que se desarrolla con las y los estudiantes y que se hace en diferentes escenarios, tanto al interior de clases, los trabajos de grado, los escenarios de semillero, de estos espacios de encuentro, de reunión de estudiantes y profes para aprender a investigar y generar procesos de nuevo conocimiento, nuevo saber. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco como sobre nuestra experiencia como estudiantes, como profes en formación, sobre lo que significa aprender a investigar en la universidad. Entonces, bueno, no sé, me gustaría, Carlos, que empezáramos un poco también desde tu experiencia, pues como profe también, la estudiante que tampoco es que esté tan lejos en el tiempo. ¿Qué significa esto de aprender a investigar en esta trayectoria en la universidad? Bueno, como estudiante yo recuerdo mucho, bueno, mi desarrollo durante la licenciatura en Ciencias Sociales. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la UPTC y ahí pues tuve la oportunidad de articularme en un grupo de investigación, ¿no? O sea, mi trabajo de tesis hizo parte de un grupo de investigación y un proyecto macro. Que ¿Desde era, los primeros semestres? ¿O? Más o menos como desde cuarto semestre. Wow. Cuarto, quinto semestre, sí, fueron como casi 3 años de investigación vinculado a un grupo que estaba desde el Museo de Arqueología de la universidad y en un proyecto macro de Colciencias que quería, digamos, investigar un poco sobre conocimientos prehispánicos en la producción de tubérculos, ¿no? Como conocimientos campesinos en la eso producción explica muchos capítulos de Ananqué. Ajá, sí, entonces me fui, digamos, en ese momento como por la historia de la alimentación un poco, que es algo que, pues, digamos, no he vuelto a trabajar, pero pues, del cual, pues, tengo algún conocimiento, ¿no? A partir de la experiencia investigativa. Ahí que recuerdo mucho de pronto la posibilidad a tener algunos apoyos económicos, ¿no? Al tener de pronto la convocatoria que tenía Colciencias, pues teníamos un respaldo económico del proyecto macro y de esa manera pues también se vinculaban a los estudiantes donde les ofrecían un respaldo económico para solventar gastos y demás. Y lo otro, la posibilidad de publicar, ¿no? O sea, como que de poder sacar un poco todas estas investigaciones que hacemos a otro espacio, un poco de divulgación un poco más amplia, ¿no? Obvio, pues en un ámbito, digamos, un poco de nicho en términos académicos y demás, pero pues existe la posibilidad de visibilizarlo más allá de lo que pues queda en la tesis, ¿no? Y eso pues me permite también hacer mucho trabajo de campo, ¿no? Mis escenarios de investigación fue Ramiriquí y Boyacá, donde investigué, pues, digamos, cuáles eran. ¿Hay un municipio que se llama Boyacá? Sí, un municipio que se llama Boyacá. Datos curiosos. Boyacá, que queda también rumbo a Ramiriquí. Okay. Y pues ahí investigamos un poco qué tubérculos prehispánicos se cultivaban, ¿no? Y cuáles eran los saberes tradicionales campesinos que
habían alrededor de esta producción de tubérculos y cómo los contrastábamos con los conocimientos tradicionales de las sociedades prehispánicas, ¿no? Ya. Entonces como que fue ese primer acercamiento a la investigación que lo que permite, yo creo que es profundizar un poco en todas esas herramientas que en clases nos brindan, ¿no? Pero tenían como cursos. Sí, también tenemos un curso dedicado a investigación y como que le damos la profundidad. Y lo interesante también era cómo establecíamos diálogos alrededor de las ciencias sociales, ¿no? Porque mi trabajo se escribía como dentro de la historia social, pero también había una articulación, un diálogo con lo que era la antropología social. Entonces era como ese diálogo y encontrar como esos puntos de acuerdo al momento de plantear pues los elementos teóricos, metodológicos y demás. Y esa fue como mi primera experiencia. Ya después de ahí trabajé con un grupo que es el grupo de región de la maestría y el doctorado en historia, y el trabajo ya fue totalmente diferente porque era un trabajo más de sistematización bibliográfica, pero alrededor también de un proyecto macro en donde era sobre instituciones coloniales del siglo XVIII. Pues no suena tan divertido, pero es muy interesante encontrar muchas cosas alrededor de esto, ¿no? De cómo se organizó. Bueno, alto chisme del siglo XVIII, eso... Sí. Y pues el trabajo también estuvo vinculado y pues también recibía pues un apoyo económico, ¿no? Aparte de lo económico, pues era la posibilidad de extenderse a otros escenarios, ¿no? También conectarse con otro tipo de personas, profesoras, que también empiezan a uno a recomendarlo y, entre comillas, apadrinarlo, si se quiere, ¿no? Porque a partir de ahí fue que también tuve la posibilidad de ir a México a hacer mi maestría, ¿no? A partir también de un escenario en donde me recomendaron, dijeron, bueno, Carlos, me motivaron a decir, piénsate otros escenarios de posgrado fuera del país. Y yo creo que esos escenarios nos dan un plus, ¿no? Un plus que a los estudiantes, pues, les permite potenciar sus aptitudes, sus habilidades investigativas, ¿no? Por lo menos está el caso de una compañera también del semillero, Mariana Cárdenas, que ya ahorita está en México haciendo maestría en antropología social. Sí, es una y que cosa. También fue, digamos, motivada a partir del trabajo que hicimos acá en el semillero. Sí. Es tremendo porque, claro, los procesos de investigación no solamente tienen, en la universidad tienen esta dinámica formal, cursos, espacios curriculares, semilleros, bueno, proyectos, sino que tiene esta cosa que tiene que ver como con la construcción de una comunidad y de apadrinar, amadrinar, apoyar también en ese sentido, y eso es importante. Bueno, para quienes tienen, porque yo, por ejemplo, en la universidad tuve 0 cursos sobre investigación. Y cuando fui a hacer mi trabajo de grado fue como, bueno, ¿y cómo se investiga? Y cuando me fui a presentar al proyecto de la maestría, y es que es un proyecto de investigación, y yo ya estaba titulada. O sea, en los 2000 en la Universidad Nacional, pues en economía por lo menos no recibíamos ningún curso. O sea, yo salí, pero nula en temas de investigación, y fue como sobre la marcha, y más bien fue por el lado de un grupo de estudios con el profesor César Giraldo, que ahí hubo como primeros acercamientos. Entonces es diferente, porque ustedes, por ejemplo, Andy, Mauricio, sí han tenido bastantes espacios curriculares, ¿no? Y como diferentes dinámicas. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido formarse, además siendo profes, ¿no? La formación, ¿qué significa la formación en investigación cuando se está formando para ser profe? ¿Sirve? Porque alguien diría, pues van a darle clases a niños, ¿para qué sirve gastar tanto tiempo en investigación? Andy. Claro que sí, profe. Pues por un lado creo que me acojo bastante un poco a tu experiencia, en el sentido de que en unos inicios los cursos de investigación no los considera no como que no fueran importantes, sino por el contrario, pues uno no estaba todavía como inmerso en esta dinámica como de investigación, de comprender qué significaba todo este proceso. Recuerdo que en primer semestre hacíamos unos estados del arte, bueno, unos preestados del arte bastante arcaicos, considero yo, tal cual, pero en ese momento no dimensionábamos la magnitud. Creo que incluso eso lo llegamos a pensar ya es iniciando nuestro trabajo de investigación, incluso a mediados, o sea, cuando uno ya va un poco por la mitad, que se da cuenta sobre las falencias o no que tuvo durante la carrera, o los espacios o lo que pudo haber mejorado. Y pues a partir de ellos donde uno empieza como a tejer la conciencia acerca de este proceso investigativo, que yo considero que lo hemos visto mucho como separado un poco de nuestra humanidad propia, de nuestros intereses, de lo que representa investigar, porque en este punto de la vida y de la carrera pues considero que investigar no se puede separar de nosotros, de nuestra integridad como seres humanos, de lo que pensamos, porque a partir de allí pues se gestan muchas cosas. Esto no implica que hagamos un trabajo pues digamos como que erróneo o mal. Lo que sea un opinadero.
Tal cual. Sí. Existen una serie de métodos y de cosas pues, como para uno mejorar ese trabajo, pero pues que en síntesis es lo que también lo transforma a uno como ser humano. Y en estos tiempos donde lo educativo se ve mediado por contenidos bastante rápidos, de poco tiempo, de muy poca fuente, de no saber de dónde proviene, de que integramos información sin saber de dónde proviene esta información, pues creo que la investigación no solo es para escribir un trabajo de grado, no solo es para escribir un libro, sino también para formarnos como personas, como docentes, y a partir de allí pues nos podemos llevar ya unas reflexiones al aula, no solo a través de actividades, de promociones didácticas, sino también de reflexiones y de nuestro actuar como personas y sobre todo como docentes. Y allí es donde yo veo y recalco la importancia de investigar no solo para nuestra formación como docentes, sino como personas en general. Ok. Bueno, Mauricio, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son como espacios significativos de aprendizaje sobre la investigación que has tenido a lo largo de tu formación docente? Bueno, primero quiero partir de que antes de que entrara a la universidad, pues yo ya había tenido como que otro proceso formativo dentro del SENA y pues tuvimos como que de manera general como toda esta experiencia de hacer investigación. Entonces era como que ya sabía como que algunas cositas y después cuando entré a la universidad en primer semestre, recuerdo que el profesor Renan Vega nos puso a investigar sobre el tema del Palacio de Justicia. Ajá. Y algunos no sabíamos a ciencia exacta cómo tratar de tomar las fuentes primarias, cómo sabíamos analizarlas. Entonces fue como que un choque directo y también como de la constitución, técnica de un trabajo investigativo y toda la cuestión. A medida de los semestres, pues ahí sí ya fue como que ya se fueron creando como que más esas capacidades. Y siento que así uno ya termine, por ejemplo, acá en la universidad uno sigue investigando de manera indirecta. Todos los días uno lo hace de una manera indirecta. Por ejemplo, uno se mete a redes sociales y este chisme. Uy, fue madre mía, ¿cómo así? Y entonces uno comienza a mirar, pero ¿de dónde viene? Y así, y hace esa trazabilidad de información hasta llegar a la fuente. Uh-huh. Entonces es interesante y una de las cosas que yo pues les digo a veces como que a mis estudiantes ahorita de práctica es como que la historia es chisme. Vamos a conocer los chismes del país. Hágale. Sí, eso es parte de lo que es bonito, ¿no? Entonces, las herramientas de investigación en la formación dan también, aparte de la posibilidad de alimentar nuestro trabajo en el aula, porque eso es muy importante, la forma de renovar lo que proponemos y hacemos tiene que ver con investigar, entre otras cosas, pero también esta posibilidad de pensar críticamente los contenidos que consumimos. O sea, investigar debería ser para todos y todas, para por lo menos hacernos preguntas. Bueno, vamos a ir a nuestra siguiente sección, Voces Ananke, y vamos a hablar ahí ya un poco más de nuestro semillero. Las voces de Ananke. Bueno, ahora en esta sección, Voces Ananke, justamente vamos a abordar un poco lo que significa el semillero de enseñanza de la historia con memoria, que empezó denominándose como un germinario durante un par de semestres, estuvo funcionando de esa manera. Y bueno, Carlos, Mauricio, ustedes que estuvieron como más cercanos a esa experiencia, yo siempre digo que Mauricio es el integrante más antiguo de nuestro semillero. Un poco, bueno, como por dónde empezó esta experiencia, cómo pues se han vinculado, cómo nos hemos ido vinculando. Pues Carolina, yo recuerdo cuando hice parte acá ya de la universidad 2022, pues el profe Julián Almonacid tenía un grupo de trabajo, surge como un grupo de trabajo inicialmente, ¿no? En donde sus asesorados, pues como sabes, luego tenemos muchos asesorados, ¿no? Y hay veces de diferentes temas, ¿no? O sea, a veces sí, no se centra uno en la especialidad que tú investigas, sino de pronto hay que diversificar un poco más los conocimientos para poder llegar a asesorar a nuestros estudiantes en función de sus intereses. Pero tiene una particularidad, era que muchos de los estudiantes que con los temas que estaban trabajando estaban vinculados con la música. Entonces él lo que hizo fue articularlos a un escenario como para retroalimentar un poco los ejercicios investigativos que estaban haciendo de manera colectiva, ¿no? Entonces inicia como un grupo de trabajo, ¿no? Un colectivo de estudios para profundizar un poco algunos elementos investigativos sobre cada uno de los temas que estaban trabajando. Entonces se hace como una construcción colectiva de aprendizajes, ¿no? Cada uno socializaba de pronto sus temas,
de qué manera estaba construyendo el estado del arte, cuáles eran sus preguntas de investigación, y a partir de eso empezamos también a comentar un poco los trabajos de cada uno de ellos, y eso permitió retroalimentar un poco las experiencias, ¿no? Una particularidad que de pronto tenemos acá en términos de investigativos, y que era de pronto lo que Carolina comentaba al inicio de esta pregunta, de que la investigación hay que matizarla, ¿no? O sea, la investigación en ciencias políticas, en economía, en historia, bueno, en, no sé, en sociología, digamos, tiene sus teorías, sus metodologías, y hay que matizarla en función de cómo se piensa, ¿no? Y en este escenario pues también la pensamos alrededor de la enseñanza, ¿no? Porque pues estamos enseñando a investigar, pero a futuros docentes en el área de ciencias sociales, ¿no? Y eso tiene que tener cierto impacto para pensar también cómo esos ejercicios de investigación se llevan al campo de la enseñanza, ¿no? Entonces, ahí está también la experiencia que tenían en pensarse cómo implementaban sus temas de investigación en un ejercicio pedagógico y didáctico, ¿no? Y eso alimentó muchísimo estos espacios y estos escenarios para pensarse la música como un elemento para la enseñanza de la historia y de la memoria, ¿no? Que es donde empieza a haber ese diálogo en función de que muchos de los trabajos eran de un orden contemporáneo, ¿no? Ahorita mencionamos un poco y Carolina decía, bueno, tú eres historiador y hay una tensión, y efectivamente hay una tensión porque la memoria, pues como lo hemos dicho, es muy voluble, líquida, bueno, muchos conceptos alrededor de esto, ¿no? Y pues el historiador luego trabaja con fuentes en donde se busca una construcción objetiva respecto al pasado, ¿no? Pero pues también hay perspectivas históricas desde la historia del tiempo presente, la historia pública, la historia digital, que acuden a la memoria como estos elementos que nos permiten también diversificar las fuentes de conocimiento, pues para poder complementar más nuestros objetos de estudio, ¿no? En este caso pues eran trabajos que eran muy contemporáneos, si se quiere. Entonces el papel de la memoria jugaba un papel importante, igual la articulación con diferentes actores sociales para poder vincularlos a un ejercicio investigativo, y a partir de eso pues hubo mucho retroalimentación en términos didácticos, ¿no? Eso más adelante empezó a vincularse con el trabajo que se hace acá en la Pedagógica Radio, pues con Ananqué, y también se vinculó pues un escenario de práctica, salidas de campo alrededor de la región del Río Negro, alrededor de paisajes sonoros y la música como tal, como un escenario investigativo, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza ya, digamos, a tener mucho más difusión el grupo, ¿no? A partir de invitados internacionales, algunos espacios académicos que el profesor Julián llegó a gestionar acá al interior de la universidad, y la vinculación de mayor número de estudiantes, ¿no? Después vinculé a mis estudiantes asesorados, y bueno, como que empezó a crecer un poco más el alcance del grupo. Así como para iniciar, ¿no? Ya claro. Pues Mauricio, Andy nos podrán contar sus experiencias al interior del grupo. Sí, para ver un poco cómo ha sido este trasegar en la composición, pero también frente a la temática, ¿no? De la enseñanza de la historia con memoria. Yo lo discutía el otro día con un estudiante y yo le decía, es que no estamos hablando de cómo se hace historia, sino cómo enseñamos historia acudiendo a la memoria como un campo de comprensión y de interpretación de recuerdos colectivos que podamos tener, por ejemplo. Eso tiene que ver con los asuntos de la memoria y con un posicionamiento ético-político, ¿sí? Porque ahí hay una discusión con la idea de la objetividad en la historia y la asepsia, como si eso fuera como en un laboratorio, y resulta que pues en esas interpretaciones, en esa comprensión de cómo se construye, o más bien, como en ese proceso de interpretar el cambio histórico, el cambio social, pues existe mucho posicionamiento también político, ¿no? A partir de... Bueno, eso es un debate amplio, porque un poco también lo que decía Andy de cómo nuestra propia subjetividad, nuestra propia humanidad y experiencia humana aparece en esos procesos de investigación. Bueno, la memoria pone atención y pone en tensión ese elemento. Bueno, compañero Mauricio, ¿cómo ha sido tú, que eres ese integrante más antiguo del semillero, pues como ese trasegar, esa historia ahí dentro? Pues yo recuerdo que entre parte de mi segundo semestre al tercer semestre fue que se creó como que este grupo de estudios, y yo la verdad yo era como una especie de un colado. En serio, ¿por qué? Porque pues por lo general las reuniones se hacían, eran los miércoles por la tarde, entonces yo venía acá a la universidad y pues me metía ahí a las reuniones, y como que ya están como en quinto o cuarto semestre y ya tenían como que cierta investigación. Entonces ahí fue como que yo estuve ahí como que metido, ya se fue gestionando más como que el germinario, después salió esto con el proceso que hizo el profe Julián con lo de el diplomado, con el profesor Everett Mead, que es de proceso pacífico. Entonces fue como que la primera vez, el primer viaje que se hizo fue a Jacopí,
y el segundo fue a Villagómez, que todo es en la provincia del Río Negro. Bueno, yo estuve en el segundo viaje de ese diplomado. Pudimos crear unas postales sonoras, recogimos testimonios de personas de ahí de la provincia del Río Negro relacionadas con el conflicto armado. Entonces, entender esas historias, eso fue algo interesante, y también comenzar a comprender un poco más la historia del país. Y pues acá ya dentro de la propia universidad, pues el surgir ya de Germinario, con todas las cosas que se hacían, y pues también a la par estaba presente lo de la electiva de usos pedagógicos de la música. Entonces era como que se complementaban, entonces estaba muy en furor, y para mí fue interesante porque comencé como que a apropiar cosas. De hecho, mi proyecto de investigación surgió de esas visitas. Ujú. De esas visitas que estaban presentes acá en la universidad. Para esos momentos fue que yo charlé acá con el profesor Carlos, que es mi tutor. Charlé sobre, bueno, tema de trabajo de grado. Entonces estábamos viendo al principio cómo hay que utilizar el cine para poder investigar como que el tema paramilitar, pero después lo cambiamos a, ¿por qué no las caricaturas? Ujú. Y ahí ya seguí. Que esa es parte de tu, Uf. de tu hacer y de tu querer, ¿no? Que una pasión que tienes ahí personal con el tema de la caricatura. Sí, Sí, señora. ahí se ha ido incorporando. Además, porque ha sido un aporte importante. Mauricio es quien hace y ha hecho los diseños de las imágenes que van acompañando pues la promoción de cada uno de los episodios. Y pues eso también, muchísimas gracias por ese camello que has hecho ahí acompañando desde la caricatura, desde lo audiovisual. Bueno, Andy, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo terminaste sentado en esta cabina? Bueno, bastante curioso, y pues creo que al igual que nuestros demás compañeros, pues yo también ingreso alrededor como de 2023-2, cuando aún era germinario, de hecho, y creo que ingresó justamente en este proceso donde paralelamente se está desarrollando el diplomado que menciona Mauricio, y que considero que ahí es el punto de inflexión del semillero, o bueno, del germinario en ese momento, para transformarse, o bueno, como que llevarnos al punto en el que estamos hoy, de mezclar, como de dejar de ser no solo un grupo de estudio donde se comparten lecturas, donde se habla de los trabajos de grado, sino también a elaborar como una misma línea de desarrollo alrededor de un solo tema. En este caso, pues como lo mencionamos, pues alrededor un poco de las historias y bueno, la memoria, sobre todo el conflicto armado en la zona del Río Negro. Y pues considero también que llega un poco en el momento exacto de mi vida, donde como que estaba buscando generar estas primeras categorías conceptuales de análisis. No creo que las tenga todavía, pero pues al menos como que cuestionándome acerca de lo que consideraba o no historia, en el sentido pues que me movía bastante la historia, y tenía algunas discrepancias con la memoria, como consideraba la memoria en ese momento. Y pues creo que en este punto pues el germinario y la experiencia vivida en campo también me permitió abrir estos nuevos espacios y comprender cómo la historia sumada a la memoria, o la memoria sumada a la historia también abre unos nuevos espacios también para lo educativo y también para la investigación, ¿no? Y creo que pues ahí es en ese punto de inflexión que pues de cierta forma pues nos tiene el día de hoy acá, ¿no? Como lo mencionabas, pues Mauricio aportándonos bastante, también nosotros aprendiendo a tejer una información, aprendiendo a buscarla, a generar estos espacios, y pues bueno, un poco de esa experiencia nos tiene hoy en día acá. Bueno, vamos a escuchar entonces a continuación una experiencia también de un egresado, que es el compañero Andrés Acosta, quien ha estado en varios episodios de Ananqué y bueno, que hizo también pues parte de esa trayectoria. Saludos cordiales a todos los oyentes de Ananqué. Mi nombre es Andrés Acosta, licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, ya graduado hace aproximadamente un año. En este momento, pues, quiero compartirles o contarles mi experiencia respecto al germinario en enseñanza de la historia con memoria, y también respectivamente me alegra mucho que ya se convierta como tal en un proyecto de semillero de la universidad. Yo me involucré en este germinario gracias al profesor Julián Almonacid y al profesor Carlos Andrés Plazas, por allá en mis épocas de estudiante no hace mucho, en las que ellos me dictaban respectivamente investigación en enseñanza de la historia y historia económica,
Y pues precisamente en estas clases fue donde se empezaron a explorar temas respecto a la enseñanza de la historia, a la memoria, a la música y a todo el trabajo que se venía desarrollando por parte de estos magníficos profesores a lo largo de su trayectoria académica. El Germinario, bueno, fue una experiencia muy, muy interesante. Recuerdo proyectos como los de el compañero Kevin Covides, algunos otros como los de Diana Ruiz, en donde exploraban a través de la carranga, a través del bambuco, en mi caso de la salsa. Bueno, estos ritmos musicales, el corrido también por ahí sé que lo mencionaron, el uso de los fanzines y todo esto empezó a crear como un temario enorme de cómo se podía abordar la historia, cómo tenemos una infinidad de recursos y todo esto me lo mostró el Germinario, los seminarios que se hacían también respecto a desarrollos de proceso pacífico, en donde tuvimos salidas de campo a la región del Río Negro, donde se hicieron memorias, trabajos de campo, en donde se exploró precisamente con la comunidad todo aquello que de pronto uno lo ve en las aulas y uno lo teoriza, pero cuando se lleva a la práctica es una experiencia completamente diferente y es enriquecedora poder haberla vivido junto al Germinario. Compartí también en Ananqué, claro, muchos espacios en donde me enamoré de la radio, en donde me enamoré de los podcasts y de todo este desarrollo audiovisual también de cierta manera. Y eso para mí resultó trascendental en este momento porque de todos estos programas que se grabaron en Ananqué, todas estas temporadas que vine acompañando, de las invitaciones de la profe Carolina, del profe Carlos, del profe Julián, a contar experiencias y cómo se iba desarrollando el proceso de tesis, en mi caso de la salsa, siento que fue muy enriquecedor y al final me sirvió muchísimo porque hoy en día que ya trabajo en un colegio, motivo a mis estudiantes a ser partícipe de estos procesos de creación de audios y de producciones audiovisuales, en donde es importantísimo tener en cuenta esta parte de la expresión, de los silencios, de cómo se abordan los temas, de entender que hay temas relacionados con la memoria, con la historia, con la geografía, temas que enmarcan mucho lo que me enseñó y me dejó el Germinario, que hoy, felicidades, se convirtieron en semillero. Es muy bonita la experiencia, muy gratificante además, y siento que el proyecto que se llevó a cabo, en el cual 2 estudiantes, después de un proceso de selección que no fue fácil, que los estudiantes se esmeraron bastante, considero también que este proyecto fue fundamental, apoyado pues entre todos por unos compañeros docentes de acá de la institución. Nos permitieron llevar a 2 estudiantes a los estudios de la Pedagógica Radio y siento que eso también es muy, muy bonito porque es permitirnos, no solo desde quien está al frente, sino también quien está sentado mirándolo a uno, quien está aprendiendo de uno como docente, ellos cómo perciben y cómo ven este tipo de herramientas y cómo ellos requieren que se les enseñe la historia. Entonces, todo esto es lo que me deja el Germinario, todo esto es lo que me deja el semillero y agradecido completamente con quienes sentaron las bases y en este momento continúan construyendo este gran y productivo proceso académico. Bueno, ahí estábamos escuchando a Andrés, a quien le agradecemos los elogios y esa bonita experiencia y ver cómo lo que se trabaja en la universidad en diferentes escenarios, dentro, fuera de los salones, en las cabinas de la Pedagógica Radio, termina trasladándose y multiplicándose en los escenarios escolares y en los escenarios pues formativos a los cuales llegan las y los egresados de la universidad. Eso realmente es muy, muy bonito y muy conmovedor. Bueno, rápidamente para cerrar el episodio de hoy, compañeros, pues quisiera como invitarles a que nos dieran una reflexión pequeñita sobre qué significado entrar en contacto con el mundo de lo radial. Yo siempre digo, a mí me encantaba la radio, soñaba con participar en un programa de radio y llegué a la pedagógica y fui como, aquí está así la Rosa de Guadalupe. Yo, ay, qué cosa tan bonita. Y ha sido una experiencia maravillosa, linda, tensionante, donde aprendemos mucho, donde los compañeros y aquí en cabina Mario siempre está también en una labor muy pedagógica con nosotras, para enseñarnos sobre esta linda arte de la radio. Bueno, ¿qué se llevan ustedes en términos del papel de la radio en el trabajo pues de investigación y el trabajo docente?
Bueno, pues yo creo que en esta experiencia tan interesante como es Ananké y en estos tiempos donde nos cuestionamos sobre las nuevas tecnologías, sobre cómo enseñar, cómo aprender, pues considero que Ananké no solo es una experiencia pues para aprender, sino también es un repositorio de información enorme, no solo para nosotros como profesores, sino también para quien nos escucha, para tocar todo el tema de lo popular, de lo de abajo, ¿no? También en clave de lo educativo, considero que el hecho de que Ananké incluya los usos didácticos, el radioteatro y demás elementos, pues permiten que una serie de comunidad y de personas interesadas en ello, pues tengan una serie de elementos con que establecer una clase, ¿no? Con que recomendarle una información a un estudiante. Y pues desde mi parte considero que no solo agradecer este espacio, sino espero no desligarme de ello y que nunca pensé participar en escenarios así y que creo que aquí en adelante pues sería difícil uno desligarse de algo tan lindo y tan especial como lo es la radio y sobre todo los podcasts. Sí, bienvenido siempre acá. Mauricio. Bueno, pues yo puedo decir que para mí fue interesante la radio porque para entrar acá a la universidad, en la entrevista me pusieron a escuchar un capítulo de Ananké, el de la Constitución del 91. Okay. Entonces yo me lo escuché y yo amé Ananké y ya después de ser parte me pareció muy hermoso y yo, pucha, hombre, qué cosa bacana. Y ahora que estoy utilizando que dije lo de las postales sonoras que hicimos allá en Río Negro, estoy utilizando una de esas postales en mis prácticas con los pelados. Entonces creo que apostarle a la radio es importante. Yo crecí escuchando radio, la verdad. Sí, somos un país muy radial. Sí, los sábados y los domingos mi abuelo prendía Radio Santa Fe y ponía el Perec. Entonces era como que, pucha, un niño de 7 años escuchando sátira política. Cosa tremenda. Bueno, Carlos, y para cerrar. Pues sumado a lo que nos comentan los compañeros y tú, Caro, yo creo que también ha sido como un espacio para visibilizar diferentes trabajos de grado, en donde se han hecho programas alrededor de las investigaciones que han desarrollado nuestros estudiantes. Y no solo eso, también hemos, digamos, salido de estos espacios educativos de educación superior. Así, digamos, la semana pasada tuvimos la oportunidad de grabar con estudiantes de secundaria, ¿no? A partir del trabajo que también ha desarrollado el profesor Acosta, y pues es digamos, una propuesta muy linda, porque pues es diversificar nuestras audiencias, no solo en términos de los oyentes, sino en la construcción de los programas. Entonces también creo que es algo que hay que valorar mucho. Bueno, entonces con esto vamos cerrando y vamos a nuestra última sección, Ananké en las redes. Ananké en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos, agradecemos su escucha desde los diversos rincones de nuestro país, también de América Latina. Agradecemos que nos hayan acompañado durante esta temporada. Nos seguiremos escuchando entonces en el siguiente año. La Pedagógica Radio presentó Ananké, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.